Hay momentos en los que la vida nos pide silencio. No el silencio vacío que oculta, sino el silencio fértil, aquel que prepara. He descubierto que los movimientos más grandes dentro de mí nunca ocurrieron en el ruido. Nacieron en noches en las que no había nadie para aplaudir, en mañanas en las que parecía que nada cambiaba, pero algo invisible ya estaba germinando. Ese silencio no es pasividad, es potencia contenida. Es la semilla bajo la tierra, invisible, pero cargada de destino. Durante mucho tiempo creí que necesitaba esperar motivación para comenzar. ¿Cuántas veces me sorprendí diciendo, cuando tenga energía, lo hago, cuando venga la inspiración, empiezo? Y la verdad es que rara vez llegaba. Eso me dolía, porque siempre me sentía atrasado, como si todos ya estuvieran corriendo y yo permaneciera quieto. Hasta que entendí que la motivación no precede a la acción. Nace de la acción. Es como el fuego. La chispa inicial no aparece sola, necesita fricción. Brian Tracy lo explica con claridad. Es cuando nos movemos, incluso sin ganas, que la energía se libera. El movimiento genera fuerza, no al contrario. Esta percepción rompió una de las creencias más fuertes que llevaba conmigo. Durante años pensé que el silencio era suficiente, que bastaba callarme, observar y esperar. Pero entendí que el silencio sin acción es estancamiento. Es como un lago que se pudre porque el agua no circula. El silencio verdadero es aquel que se mueve en secreto, que construye sin necesidad de mostrarse, que se alimenta de pequeñas acciones invisibles. Es como una raíz que se adentra en la tierra mientras nadie la ve. Ese es el silencio que transforma. Napoleón Hill decía que los pensamientos organizados se convierten en poder. Y descubrí que esto también se aplica al silencio. No sirve callar para huir, hay que callar para organizar. Dentro de nosotros hay un diálogo constante que puede sabotearnos. Es en ese diálogo interno donde se esconden las creencias que nos paralizan, el miedo a no ser reconocidos, la ansiedad por mostrar resultados rápidos. Si no aprendemos a observar ese diálogo, nos atrapa. Pero cuando transformamos el silencio en un espacio para reorganizar la mente, se convierte en una fuerza de creación. Recuerdo noches en las que escribía 3 prioridades en un papel, solo para aclarar la mente. No se lo mostraba a nadie, no pedía aprobación. Solo escribía. Y, poco a poco, descubrí que ese gesto simple realineaba mi energía. El exterior seguía caótico, pero algo dentro de mí se organizaba. Ahí entendí, no es ordenar la mesa lo que trae claridad, es ordenar la mente. El orden empieza dentro. Y cuando lo interno se alinea, lo externo inevitablemente sigue. Por eso, quiero mostrarte cómo avanzar en silencio, sin que nadie lo note, y aún así transformar completamente la manera en que vives y construyes tus resultados. Pero debes comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios "avanzo aunque nadie me vea". Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora entendamos mejor cómo este silencio activo puede convertirse en la base invisible de toda victoria duradera, y cómo usarlo para romper bloqueos internos y finalmente caminar con firmeza. Porque el silencio, cuando es movimiento interno, no engaña. Prepara, fortalece, abre caminos antes incluso de que los ojos los perciban. ¿Cuántas veces has pospuesto un paso importante porque te decías a ti mismo, no estoy listo, no tengo energía, no estoy motivado? Esa fue una de las mayores trampas en las que caí repetidamente. Creía que la motivación era una llama espontánea que algún día surgiría, como si fuera un regalo del universo. Esperaba días mejores, esperaba la disposición perfecta, esperaba una señal. Pero mientras esperaba, la vida continuaba. Y con cada día de espera, algo dentro de mí se debilitaba. Con el tiempo aprendí que la motivación no es el origen del movimiento, sino su consecuencia. El cerebro humano funciona de manera contraintuitiva. La dopamina, que asociamos tanto con la sensación de placer y entusiasmo, no aparece antes de la acción, aparece después. Es como si el cuerpo recompensara la valentía de dar el primer paso, y no la intención de moverse. Fue duro entenderlo, porque desmoronaba una creencia que parecía natural. Creía que necesitaba sentirme inspirado para empezar. Pero la verdad es que necesitaba empezar para sentirme inspirado. Brian Tracy describe el inicio de cualquier proyecto como el despegue de un cohete. El momento más difícil es el arranque, porque exige mucho combustible. Pero una vez que ocurre el impulso inicial, la gravedad deja de pesar de la misma manera. Esto resuena directamente en la vida. El primer movimiento, aunque pequeño, siempre es el más costoso. Pero también es el que libera la energía oculta. Si esperamos sentirnos motivados para actuar, pasamos la vida estacionados en la pista de despegue. Recuerdo una tarde en particular. Estaba frente a un proyecto que llevaba meses posponiendo. La excusa siempre era la misma: cuando me inspire, lo haré. Pero ese día, por cansancio o saturación, decidí simplemente dedicar 10 minutos a lo que necesitaba hacerse. No fue brillante, no fue perfecto, no fue fácil. Pero 10 minutos se convirtieron en 20. Y, cuando me di cuenta, había avanzado horas en algo que llevaba semanas posponiendo. Descubrí allí el secreto que nadie me había contado. La inspiración no aparece antes, nace del roce de la práctica. Es casi como encender una hoguera.
No hay fuego sin fricción, no hay llama sin el movimiento inicial de las manos que frotan la madera. Lo mismo ocurre dentro de nosotros. El entusiasmo es el resultado de la fricción entre intención y acción. Sin esa fricción, solo nos queda la intención, y la intención, sola, nunca calienta a nadie. Tal vez por eso tantos proyectos mueren antes incluso de comenzar. Las personas confunden la espera de la motivación con preparación. Pero la espera prolongada es solo miedo disfrazado. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a exponerse. Y, en el intento de protegerse del fracaso, la persona permanece inmóvil. El problema es que quedarse quieto también es un fracaso, solo que silencioso, lento, disfrazado de prudencia. Descubrí que lo que desbloquea esta rueda es la práctica mínima, casi insignificante. 10 minutos de concentración, una página escrita, una llamada hecha, una decisión tomada. Estos gestos pequeños funcionan como semillas invisibles. Desde afuera parecen irrelevantes, pero por dentro despiertan energía. Es en este punto donde la neurociencia se encuentra con la espiritualidad. El cerebro, al experimentar sensación de progreso, libera neurotransmisores que elevan nuestra vibración. Y esa vibración empieza a atraer nuevas acciones, nuevos pensamientos, nuevos resultados. El silencio se vuelve fértil cuando lo atraviesa la acción mínima. No se trata de gritar logros ni de buscar reconocimiento. Se trata de avanzar discretamente, de manera casi imperceptible, pero real. La victoria no está en el día en que sientes ganas, sino en el día en que actúas a pesar de la falta de ganas. Es en ese instante cuando tu identidad se transforma, porque el cerebro aprende a asociar movimiento con placer, y ya no espera el placer para permitir el movimiento. Por eso, cuando alguien me pregunta hoy cómo encontrar motivación, digo, no la busques. No está perdida, no está escondida. Simplemente no existe antes del acto. Nace de ti, en el instante en que te levantas, en que escribes la primera línea, en que das el primer paso. Y, al igual que el cohete que gasta la mayor parte de la energía para despegar, solo necesitas el impulso inicial. Después, la gravedad ya no pesa tanto. Hay un silencio que cura y hay un silencio que enferma. Me llevó mucho tiempo percibir esta diferencia. Durante años confundí silencio con huida. Creía que estar quieto significaba estar en paz, cuando, en realidad, solo me estaba escondiendo. El silencio puede ser un refugio fértil, pero también puede convertirse en una prisión invisible. Es en él donde nos organizamos, pero también donde nos paralizamos. El silencio activo es aquel que nos reconecta. Es el espacio interno en el que reorganizamos pensamientos, alineamos emociones, recuperamos energía. Funciona como un río que corre bajo la superficie, discreto, pero constante, siempre alimentando la vida. El silencio estancado es distinto. Es el silencio del miedo, de la procrastinación, de la evasión de decisiones. Se asemeja a un pantano. Sin movimiento, sin oxígeno, se pudre poco a poco. Ese silencio nos consume, porque está hecho de inercia, no de presencia. Viví ese pantano interno más veces de las que quisiera admitir. Me quedaba quieto porque no sabía qué decir, porque no quería enfrentar conflictos, porque no quería asumir responsabilidades. Creía que era sabio por callarme, pero en realidad estaba evitando el movimiento que podría cambiar mi vida. El silencio estancado parecía confort, pero era solo anestesia. Y toda anestesia, si se prolonga, mata la sensibilidad. El silencio activo, en cambio, está vivo. Es la pausa consciente antes de un nuevo paso. Es como el arco que debe retraerse para lanzar la flecha. No es ausencia, es preparación. No es vacío, es concentración. Cuando conecté con este tipo de silencio, entendí que no paraliza, sino que fortalece. Es en ese espacio donde nos escuchamos de verdad. Es en ese espacio donde logramos distinguir qué pensamientos son ruido y cuáles son dirección. Brian Tracy decía que claridad es poder. Y descubrí que solo encuentro claridad cuando permito este silencio activo. Es allí donde consigo separar lo esencial de lo secundario. Pero también comprendí que claridad sin acción no vale nada. Si paso demasiado tiempo dentro del silencio, corro el riesgo de perderme en el laberinto de mis propias reflexiones. El silencio debe ir seguido de movimiento, de lo contrario vuelve a convertirse en estancamiento. Una imagen siempre me ayuda a comprender esto: un lago y un espejo. El lago en movimiento refleja el cielo con nitidez, porque el agua es clara. El agua quieta, llena de barro, distorsiona todo. Así es la mente. El silencio activo aclara, el silencio estancado distorsiona. Cuando entendí esta metáfora, empecé a preguntarme, ¿este silencio que vivo hoy me fortalece o me paraliza? Esta pregunta simple se convirtió en una brújula. Hay algo curioso: el silencio activo no es perceptible para los demás. Sucede dentro, en pequeñas prácticas invisibles. Respirar profundo antes de responder, escribir para organizar los pensamientos, cerrar los ojos un minuto en medio del caos. Son gestos que nadie ve, pero que cambian completamente la manera en que reaccionamos y actuamos. El silencio estancado, en cambio, es visible para todos, porque se revela en la ausencia de movimiento. Las personas notan cuando estamos atrapados, aunque no digan nada. Ahí comprendí, el silencio no es neutral.
Siempre es creador o destructor. Nunca es solo ausencia. Cuando me entrego al silencio activo, abro espacio para crecer. Cuando caigo en el silencio estancado, abro espacio para el autosabotaje. La elección es sutil, pero cambia por completo el rumbo de la vida. Y quizá esta sea una de las mayores revelaciones. El silencio verdadero no es pasividad. Es una herramienta. Es el intervalo invisible que nos prepara para el siguiente movimiento. Es pausa creadora, no prisión camuflada. Cuando entendí esto, el silencio dejó de ser una fuga y se convirtió en mi aliado. Existe una fuerza silenciosa que gobierna nuestros resultados. No se trata solo de esfuerzo físico o de la cantidad de horas dedicadas. Es algo más sutil, casi imperceptible, la frecuencia con la que elegimos vibrar. ¿Has notado cómo algunos días parecen fluir con naturalidad, mientras que en otros todo se queda atascado, aunque hagamos lo mismo de siempre? Esa diferencia no está solo en las circunstancias externas, sino en cómo se organiza nuestra energía interna. Descubrí que la energía mental dispersa es como luz esparcida, ilumina, pero no calienta. El enfoque, en cambio, es como el rayo concentrado de una lente, puede encender fuego. Es esta diferencia entre lo difuso y lo dirigido lo que define si nuestras acciones se transforman en logros o en desgaste. Muchas veces me encontré cansado, agotado incluso, pero sin resultados. Y solo más tarde comprendí, no era falta de esfuerzo, era falta de coherencia entre pensamiento, emoción y acción. La neurociencia hoy confirma algo que las tradiciones espirituales ya sabían. Cuando corazón y mente están alineados, entramos en un estado de coherencia que potencia todo. Es como si cada célula del cuerpo empezara a trabajar al mismo compás. Lo contrario también es cierto. Cuando pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos algo distinto, creamos ruido. Ese ruido no solo desgasta, sino que sabotea silenciosamente nuestros resultados. Brian Tracy decía que la claridad de propósito es el punto de partida de todas las realizaciones. Comprendí que esa claridad no es solo mental, sino también vibracional. Cuando estoy alineado por dentro, mi enfoque surge de forma natural. No necesito forzar disciplina, ella fluye. Lo contrario ocurre cuando vivo en disonancia. Pienso en avanzar, pero vibro inseguridad, deseo abundancia, pero vibro escasez. En ese estado, cada paso pesa más que el anterior, porque no hay unidad dentro de mí. Recuerdo un día en que, en medio de una confusión emocional, simplemente me detuve a respirar. 3 respiraciones profundas, conscientes, con los ojos cerrados. Al principio parecía un gesto demasiado pequeño para tener efecto. Pero cuando abrí los ojos, noté que algo se había reorganizado dentro de mí. El ruido mental disminuyó, el cuerpo se relajó, volvió la claridad. Fue en ese instante cuando comprendí que el enfoque no es solo concentración de la mente, también es sintonía de la vibración. Es como una orquesta. Si cada instrumento toca por su cuenta, el sonido es caótico. Pero cuando todos siguen la misma partitura, nace la armonía. Así somos nosotros. Nuestros pensamientos son cuerdas, nuestras emociones son vientos, nuestras acciones son percusión. Cuando cada parte de nosotros vibra en frecuencias diferentes, el resultado es ruido. Pero cuando se alinean, el silencio interno se transforma en música que mueve el mundo. Esta percepción cambió mi manera de entender el avance. No basta con actuar. Hay que actuar con coherencia. Lo invisible sostiene lo visible. La vibración precede al resultado. Es en ese espacio donde el silencio activo encuentra el enfoque invisible, y juntos se convierten en la base de la construcción real. Durante mucho tiempo creí que necesitaba arreglar el mundo a mi alrededor para sentirme en paz. Organizaba cajones, limpiaba la mesa, cambiaba los muebles de lugar. Todo eso me daba una sensación pasajera de control, pero la verdad es que el caos interno permanecía intacto. Es como barrer el polvo de la sala mientras el techo sigue derrumbándose. El orden externo, por sí solo, no sostiene nada cuando la mente sigue fragmentada. Fue doloroso darme cuenta de que la búsqueda de organización externa era, la mayoría de las veces, solo una forma de evitar enfrentar el desorden interno. Me convencía de que necesitaba más tiempo, más estructura, más perfección alrededor para poder empezar. Pero eso era solo una forma sofisticada de procrastinación. Lo que más temía no era el desorden de la mesa, sino el enfrentamiento con el desorden de mis pensamientos. Brian Tracy enseña que debemos comenzar por las grandes piedras, esas prioridades que realmente mueven la vida. Y descubrí que esas grandes piedras no están en la agenda llena ni en los armarios organizados, sino en el enfoque mental y emocional que damos a las cosas. Cuando la mente está clara, incluso un entorno caótico puede ser escenario de grandes creaciones. Cuando la mente está confusa, ni el espacio más organizado del mundo sostiene productividad verdadera. Recuerdo una etapa en la que pasaba horas reorganizando tareas, ajustando listas, creando sistemas de control. Pero al final del día, la sensación era siempre la misma. Había hecho poco de lo que realmente importaba. Solo después entendí que estaba gastando energía en ordenar el envoltorio, mientras el contenido seguía desorganizado. Era como pintar paredes agrietadas sin reparar la estructura que la sostenía. El verdadero orden empieza en silencio, en el espacio invisible de la mente. Es en el silencio activo donde conseguimos distinguir lo esencial de lo que es ruido. Cuando damos ese paso,
El orden externo deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia natural. Lo que está alineado por dentro se refleja por fuera. La mesa se organiza porque la mente ya está organizada. La rutina se ajusta porque el corazón ya ha decidido. Este cambio de perspectiva me liberó de una prisión sutil. Descubrí que no necesito esperar a que todo esté en orden para empezar. Necesito empezar, incluso en medio del caos, y el movimiento interno es lo que gradualmente ordena lo externo. Es contraintuitivo, pero verdadero. No es el entorno lo que crea claridad, es la claridad la que crea el entorno. Es como observar un jardín. Podemos arrancar hierbas todos los días, pero si no cuidamos la raíz, siempre volverán. El trabajo visible es necesario, pero nunca será suficiente sin la transformación invisible del suelo. La mente es ese suelo. Si está fértil y nutrida, lo que plantamos crece, aunque el entorno no sea perfecto. Si está árida y confusa, nada florece, aunque el jardín luzca impecable a la vista. Napoleón Hill también reveló algo que me hizo reflexionar. Hablar demasiado sobre tus planes muchas veces roba la energía necesaria para ejecutarlos. Es como abrir un grifo antes de llenar el vaso. Las palabras dejan escapar la fuerza vital de la realización. ¿Cuántas veces has contado un proyecto y al día siguiente percibiste que la llama había disminuido? Es porque el cerebro ya recibió una recompensa anticipada. El reconocimiento de los demás sustituyó el placer de lograrlo de verdad. Esa es la trampa invisible que atrapa a tanta gente. Yo también caí en ese ciclo. Hubo un tiempo en que no podía dar un paso sin contárselo a alguien. Casi como si necesitara validación externa para confirmar mi existencia. Pero ¿sabes qué descubrí? Eso me convertía en esclavo de la expectativa ajena. Ya no vivía para mí, sino para la audiencia. Fue duro darme cuenta. Pero en ese instante algo cambió. Comprendí que el silencio no es vacío. El silencio es un campo fértil, un refugio sagrado. En él, nada me distrae. En él, todo se fortalece. Y es aquí donde quiero traerte una revelación contraintuitiva. El silencio por sí solo no resuelve nada. Conocí personas que se enorgullecían de vivir calladas, de no contar nada a nadie, pero por dentro estaban estancadas. Porque no basta con callar la boca. Es necesario actuar en silencio. No se trata solo de ocultar, se trata de construir. No es ausencia de ruido, es presencia de disciplina. Y esa es la clave que muchos aún no han percibido. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo aprender a silenciar el ruido externo e interno, y al mismo tiempo actuar con una consistencia invisible que transforma. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios: elijo crecer en silencio. Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo el silencio puede ser la blindaje de tu energía, el espacio donde tu verdadera fuerza florece, para finalmente alcanzar la cima sin necesitar aplausos anticipados. El camino que quiero mostrarte es íntimo, casi secreto. Se trata de aprender a vivir sin testigos de tu proceso, pero con resultados que nadie podrá negar. Es abandonar la ilusión de que necesitamos motivación antes de la acción, y comprender que la acción silenciosa es la que genera motivación. Es deshacer el nudo de la ansiedad que busca aprobación y descubrir el placer puro de actuar porque tiene sentido para ti. Y si escuchas con atención, notarás que ese silencio no es vacío, está lleno de movimiento interno. Está lleno de reorganización mental. Está lleno de energía acumulada que, en lugar de gastarse en palabras, se transforma en pasos reales. Ese es el tipo de silencio que no debilita, sino que fortalece. El ruido del mundo y el silencio interno. Vivimos rodeados de voces, opiniones, notificaciones. Pero el ruido más peligroso no es el que viene de fuera, sino el que resuena dentro de nuestra propia mente. Es esa inquietud que nos obliga a compartir cada paso, como si la vida fuera un escenario constante. Yo mismo he sentido ese peso, la sensación de que, si nadie ve mi esfuerzo, no tiene valor. Pero fue en ese vacío donde aprendí algo transformador. El silencio no es ausencia de movimiento, es un campo de concentración invisible. Piensa en un músico afinando su instrumento. No necesita audiencia. No hay focos. Solo el sonido sutil, casi imperceptible, que prepara cada cuerda para el momento exacto de vibrar. Así también es el trabajo silencioso. Ajustes íntimos, afinaciones internas, movimientos que nadie ve, pero que determinan toda la armonía de la sinfonía que se tocará después. Hay una trampa que pocos perciben: la exposición prematura. Cuando compartimos nuestros planes, buscamos aprobación. Pero junto con el elogio, entregamos parte de la energía vital que debería canalizarse en la ejecución. La neurociencia muestra que, al compartir una intención y recibir reconocimiento, el cerebro libera dopamina, la misma sustancia que se libera al alcanzar un objetivo. Es decir, solo por hablar, ya sentimos que hemos logrado algo. Y muchas veces, eso basta para acomodarnos.